Hola, ¿qué tal? Laura Martínez les da la bienvenida al programa Puntos de Vista, una producción del semanario Universidad y Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Recientemente el semanario Universidad divulgó una información muy interesante, básicamente y relacionada con una denuncia que están haciendo sobre todo la Asociación Pro Defensa de Playa Caullal en Guanacaste, Liberia, Guanacaste. Ellos están pidiendo que esta playa, que es de 4 kilómetros, le sea devuelta a la comunidad, pues manifiestan que la familia Román Ocampo, que por cierto, uno de los miembros de esta familia, la señora María Ocampo, es candidata a diputada por el primer lugar por el Partido Liberación Nacional, se habría de alguna manera apropiado de esta playa. Inclusive han habido discusiones, se han difundido varias informaciones también en el sentido de que sobre este tema y varios detalles que hay en torno a esta discusión, que es bastante candente allá en la zona de Liberia, de Guanacaste. La candidata por el Partido Liberación Nacional, la candidata oficialista Laura Chinchilla, habría conocido, sobre todo porque ella era ministra de Justicia y presidenta de la Junta Administrativa, eso es en el Registro Público Nacional, cuando se debatió sobre si esta discusión debía seguir una vía administrativa o debía irse a la vía judicial. Para conocimiento de ustedes, esta discusión siguió la vía administrativa y todavía la sigue. Y es tal el debate, sobre todo porque hay una aspirante a un puesto de elección popular y el reclamo es sobre todo hacia ella. Precisamente los abogados Guisa Pinchansky y don Ricardo Jarbotle, que hoy nos acompañan aquí en Puntos de Vista, habían sido contratados por la Municipalidad de Liberia en un inicio, pero posteriormente se les suspendió, se les interrumpió su contrato, podríamos decirlo de una manera, tras realizar varias investigaciones. Bienvenidos aquí a Puntos de Vista y quiero decir, tengo que decirlo, que fue invitada la candidata a diputada María Ocampo. Inclusive la fecha de la entrevista y de este debate fue cambiada para beneficio de ella, porque queríamos que las dos partes estuvieran, que hubiera equilibrio entre las dos partes. Como les decía, el semanario Universidad divulgó esta información, la entrevistó a ella, pues aquí también en Canal 15 queríamos tenerla presente, pero su esposo, inicialmente ella nos dijo que sí participaría, a mí me lo dijo personalmente, sin embargo, su esposo, con quien conversé posteriormente, Luis Román, y quien ella considera su representante legal, manifestó que ella no debatía con abogados, sino con políticos, y que en su lugar pedían que estuviera don Otón Solís. Y que además este tipo de temas no lo debatían ellos en televisión porque están en un plano judicial. La invitación era para que nos acompañara con estos dos abogados, así que se expiró el tiempo, digámoslo así, esperamos que ella nos acompañara, pero no fue posible. Bien, después de todo este preámbulo, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. ¿Cómo inicia este reclamo? ¿Por qué inicia este reclamo? ¿Por qué se mantiene vigente este reclamo? Sí, en el año 2004, la doña María Ocampo, ahora candidata a diputada, su hijo también es candidato a regidor, compareció ante un notario a localizar un derecho que incluía la zona marítimo terrestre. La municipalidad, por medio de la abogada de la municipalidad de ese entonces, visó ese plano, intervino el procurador adjunto ambiental en esa localización y se dio el visto bueno para inscribirlo. ¿Para inscribir que el plano? Para inscribir la propiedad la zona marítimo terrestre. Que comprendía parte de la zona marítimo terrestre. Es decir, si entiendo bien, en este momento esa playa que incluye la zona marítimo terrestre pertenece a la familia Román Ocampo. Bueno, sí. quiero señalar que hubo dos etapas. En la primera se inscribió, ellos tienen 7 derechos en esa finca. Se inscribió primero un derecho que no era muy grande, como 10.000 metros, que es el derecho 001, para ver cómo iba el asunto. Cuando lograron inscribirlo, entonces hicieron un plano
que incluía 4.1 kilómetros de playa en 59 hectáreas, todas ubicadas en la zona marítimo terrestre, y lo presentaron a la Municipalidad de Liberia para obtener el visado. En ese momento fue cuando el alcalde anterior de Liberia, Ricardo Samper, nos contrató para que nosotros pudiéramos afrontar esa situación. Sí. Nosotros nos dedicamos a hacer un estudio histórico y jurídico de la situación y llegamos a la conclusión de que de ninguna manera podía haber sido inscrita esa propiedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no podía ser inscrita? Tal vez, don Ricardo. Bueno, hay que tomar en cuenta, tal vez vamos a evadir los aspectos técnicos, legales, y los voy a explicar en términos comprensibles para todos los televidentes, en el sentido de que la zona marítima terrestre es inalienable por las leyes actuales, es inalienable por las leyes del siglo pasado, es inalienable por todas las leyes habidas y por haber. Por la ley Ferretto. Sí, y todas las que ha habido desde 1828, de manera que una propiedad que está colindante con el litoral no puede adueñarse de la zona marítimo terrestre, que son 200 metros, 50 metros de zona pública y 150 de zona restringida. ¿Por qué? Porque es prohibido, se puede dar en concesiones, pero no apropiarse. Estos señores Román adquirieron una finca hace muchos años que se llamaba la finca Santo Tomás. Esa finca la adquirieron legalmente, sin ningún problema. Tenía una cierta medida, digamos que aproximadamente 1.600 hectáreas, digamos. Y la finca Santo Tomás está ahí, la finca Santo Tomás, sí, y nadie se las ha cuestionado, es una propiedad privada, pero ellos después fueron adquiriendo derechos de otras propiedades que habían aledañas a esas, y en cierto momento se fueron acercando al litoral. Ellos tenían una cercanía con la playa, o con otra playa, no con la playa Cabullal, pero se fueron acercando a la playa Cabullal en cuanto a adquisición de derechos, y entonces intentaron, y lo lograron, manifestar que por una cédula real del rey de España, también la zona marítimo terrestre les era pertenecía a ellos. Entonces aquí fue donde vino el lío, porque si ellos efectivamente tenían una cédula real del rey de España que les otorgaba la playa, el mar, los pescados, lo que sea, pues tenían derecho. Pero ¿Y esa cédula real la han mostrado? Nunca existió, nunca existe, toda la investigación que nosotros hicimos, en infinidad de oportunidades hemos solicitado que de alguna manera salga a la vista por lo menos un resabio de aquello, y nunca ha habido nada. Además ya ellos renunciaron, digamos, en su lucha a discutir si hay cédula real o no, porque se dieron cuenta que por ahí andaban muy débiles. Es decir, ya ese tema de ellos ya es obsoleto, es anacrónico. ¿Por qué? Porque ya ellos lo abandonaron, ese argumento. Pero sí es muy importante porque las localizaciones que ellos hicieron de lotes exactamente en la zona marítimo terrestre se fundamentan en que hay una cédula real sin presentarla. Entonces, no solamente eso, sino que toda la parte histórica implica que esa finca Santo Tomás fue inscrita por una información posesoria. Entonces, ¿por qué? Si ellos tenían cédula real, ¿por qué no la utilizaron los dueños anteriores a ellos? ¿Por qué no la utilizaron la cédula real si es que la tenían? Si se tenía cédula real, ¿para qué van a hacer una información? ¿Y por qué si no tenían cédula real lograron inscribir la finca? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Ellos hicieron un estudio histórico donde fueron a los archivos nacionales y sacaron que la primera vez que esa finca se menciona, solo para conocimiento, en todas las fincas compuestas y medidas en Costa Rica, desde 1693 hasta 1821, no aparece la finca Santo Tomás. La primera mención de esa finca es en 1751 para razones de diezmo. Es un sitio de hato de ganado, ni siquiera aparece como una hacienda. En 1775 aparece la primera mención, pero no de la finca Santo Tomás, sino de 5 hectáreas
dentro de esa finca que una persona le traspasa a otra. Quiere decir que legalmente hablando, esa es la primera mención. Entonces, con base en ese supuesto estudio histórico, donde interpretaban una cosa que cualquier persona que sabe primer año de derecho sabe que no es así, que como decía, real título, entonces significa cédula real, que eso es prueba de que esa gente tenía una cédula, una real cédula de la corona española, cuando todo mundo sabe que el derecho de propiedad se llama derechos reales y real título es simplemente título de dominio. Lo usaron mal usado y con eso fue que lograron me extraña mucho la participación de la Procuraduría Ambiental en este asunto, porque no solamente que ese estudio histórico no indicaba ningún título de la corona, sino algo peor. La finca inscrita por información posesoria, que se hace solamente cuando no hay título escrito, se inscribió con una medida de 1991 y algo hectáreas. El plano que presentó esta gente, que lo llama plano, que son 5 fincas de un señor llamado Francisco Hurtado, que se hizo en 1922, tiene una medida de 3.560 hectáreas y excluye la milla marítimo terrestre. Acá estamos hablando de la finca Santo Tomás y ahí pueden ver exactamente la medida, es decir, están utilizando para apropiarse de la zona marítimo de Playa Cabullal un plano que tiene casi el doble de la medida de la finca original inscrita, lo cual la Procuraduría obviamente no debería haber permitido. ¿Pudiera dibujarlo con su dedo? Sí, esta es la finca Santo Tomás de Francisco Hurtado. Esta es Playa del Carbonal, aquí está Playa Cabullal. Quiere decir que si la finca original de 1991 hectáreas limitaba al oeste con Playa del Carbonal, quiere decir que venía así y toda esta parte estaba excluida. No estaba. Pero aún más. Doña Guisa, pero sí me interesa lo siguiente. ¿Por qué es tan importante Playa Cabullal? Playa Cabullal es, primero que nada, la única playa que tiene Liberia, la única que le queda porque Papagayo está ya fuera por la ley de Papagayo. Pero es una playa... Está concesionado. Está, bueno, hay una ley que rige Papagayo. Pero no solo eso, es una playa de las más lindas que tiene Costa Rica. Hay ahí hasta una estructura de piedra que dicen que es indígena, no es seguro, y en realidad es el único lugar que tienen los... ¿Es de mar tranquilo? Es de mar tranquilo, es un preciosa. Increíblemente bello. Sí. Es un paraíso. Sí, un paraíso. Ahora yo quiero nada más geográficamente explicar una cosa. Porque tengo que ir a corte. Sí, está Papagayo en el norte, Punta Cabullal en el centro y Playa Cabullal le sigue. Es decir, está casi con Punta Cabullal pegada a Papagayo. Y ahorita venimos para hablar más sobre eso. Estamos con doña Guisa Pinchansky, ella es abogada, y Ricardo Harbotle, también abogado, hablando sobre el tema de Playa Cabullal en Liberia, Guanacaste. Ya regresamos. Gracias por mantenerse en Puntos de Vista. Estamos hablando con los abogados Guisa Pinchansky y Ricardo Harbotle sobre Playa Cabullal en Liberia, Guanacaste. Usted me estaba diciendo, doña Guisa, que esta playa colinda con Papagayo. Sí, Bueno, es una playa bellísima. La playa es preciosa, tiene humedales, tiene estructuras especiales, y lo que divide a Cabullal de Papagayo es Punta Cabullal. Y en Punta Cabullal, hace como 3 años, la municipalidad, que había otorgado concesiones en ese lugar,
decidió anular todas las concesiones que dio y declarar el lugar como sitio turístico para el público. Punta Cabuyal. Punta Cabuyal. Eso se fue a un contencioso administrativo y como no había ningún plan ni ningún programa, que era nada más el dicho de la municipalidad, con intenciones que hoy día creemos entender, se anuló ese acuerdo del Consejo Municipal. Para que fuera público y entonces, ¿qué pasó? No, se dejaron las concesiones otorgadas y volvió a ser lo que era. Eran concesiones hechas en los años 90 para personas que viven en Liberia. Y pobladores. Sí, pobladores, y les querían quitar esos derechos. Eso no lo lograron. Es que ahora en Liberia hablan mucho de que desde hace como 2 años que los dueños de la playa Cabuyal inscrita han estado propiciando un plan regulador de la zona marítimo terrestre de Liberia que no existe y hacer un megaproyecto que llega desde el sur de Papagayo, incluyendo Punta Cabuyal y Playa Cabuyal. ¿Cuánto puede costar hacer valer, digamos, esa tierra? Porque por lo que vimos en esas imágenes es una playa bellísima. Estamos hablando de cuánto cuesta. Bueno, están hablando de que ¿cuánto costaría esa tierra con ese megaproyecto? Yo nunca he visto un papel sobre el asunto, estoy hablando lo que dicen la gente de Liberia y la Asociación Pro Defensa de Playa Cabuyal, que estábamos hablando de un proyecto de $2.000 millones. Wow, sí. Mucha plata. Ahora, esos 4 kilómetros .1 de playa, que son 59 hectáreas en la playa, valen miles de millones de dólares, eso no cabe duda, ¿verdad? Por eso hay tanto en disputa. Por eso. Pero hablando con doña María Ocampo, la candidata a diputada por el Partido de Liberación Nacional, ella me decía que no es cierto lo que ustedes afirman porque el acceso a esa playa es público. Dígame, don Ricardo. Bueno, la zona marítimo terrestre tiene 2 zonas, la zona restringida y la zona pública. Ella está hablando de la zona pública, que son los 50 metros de arena, pero los 150 metros en donde están esos lotes que ellos han inscrito y esos 4 kilómetros son zona marítimo terrestre, son del Estado, ahí solo se puede dar en concesión y sin embargo ellos se lo apropiaron. Entonces, ¿quién va a entrar a las zonas restringidas si es de ellos? Pueden poner cercas, pueden cerrar, pueden todo. Eso aparte de que ese es un decir, porque todos los costarricenses sabemos que dicen los que construyen en esas zonas que puede entrar todo el mundo, y vea lo que pasa en Punta Leona, a ver si usted puede entrar en Punta Leona como usted quiera, vea lo que pasa en una gran cantidad de fincas que están contiguas a los litorales, que ya la gente no puede entrar. Eso es un decir mientras pasa la tormenta, pero posteriormente uno sabe que ponen un portón y que ahí con 2 guardas no pasa nadie. Pero independientemente de eso, ellos se tomaron la zona restringida. Y hay una cosa muy importante que es, ¿por qué si ellos alegan que tienen tanto derecho sobre esa zona restringida, sobre la zona marítimo terrestre, por qué tuvieron que hacer localizaciones de derechos ilegales en donde los 2 notarios que les sirvieron a ellos para hacer esas localizaciones violaron gravemente el código notarial, la ley de localizaciones de derechos proindivisos, una gran cantidad de violaciones que se hicieron y de los cuales nosotros tenemos prueba? Y no solamente eso, lo más grave, con esas localizaciones se presentaron al registro e inscribieron, y las inscripciones quedaron claras por el registro de que no se podían inscribir esas localizaciones porque carecían de una serie de requisitos que deberían tener. Y sin embargo, apelaron los Román Ocampo ante el Tribunal Registral Administrativo, el Tribunal Registral confirmó lo que la registración dijo y denegó la inscripción y ordenó una anotación provisional para que no se pudiera inscribir hasta que se hiciera una investigación, y como por arte de magia apareció nombrado interinamente un subdirector de apellido Ortiz y él, pasando por encima de sus superiores, inscribió.
eso es ilegal, eso es una irregularidad, eso no lo tiene que hacer. Eso es lo que ustedes manifiestan que habría conocido doña Laura Chinchilla porque ella era presidenta de la Junta Administrativa. Claro, debía haberlo conocido. Es decir, Junta Administrativa que está por encima del registro, tengo claro, entendido. Y ella tiene, o es ella o su delegado, y su delegado por regla general es el viceministro. Pero ella dice que ella no conoce sobre asuntos registrales ni notariales. Bueno, como tampoco conocía nada de lo que pasaba en las penitenciarías cuando estaba en el Ministerio de Justicia, y en las penitenciarías pasaba de todo. No había focos, no había candados, no había una gran cantidad de cosas. Recuérdese usted aquella huida de aquellos 4 o 5 que salieron huyendo y mataron y de todo, porque aquello era terrible el abandono en que estaban los penales en ese momento. Por eso, pero y tampoco doña Laura se enteraba de eso. Hay un juicio penal en donde absuelven a los guardas y en donde a doña Laura le llaman, le hacen una crítica tremenda los jueces en cuanto al estado de las cárceles. Y estamos hablando de hace 3, 4 años. Me queda poco tiempo, don Ricardo y doña Guisa. Si ustedes han denunciado todo esto ante el municipio, ustedes fueron contratados por la municipalidad, el alcalde de Liberia en ese entonces, ¿qué pasó con todo esto? Bueno. Me quedan pocos minutos. Se decidió que nos iban a contratar por medio de una contratación directa que fue aprobada por la Contraloría. El contrato se aprobó y entonces 5 de los regidores de ese tiempo del Consejo, que eran simpatizantes de los Román Ocampo, tomaron el contenido presupuestario del contrato que existía y lo desviaron ilegalmente para construirle a doña María una carretera que llegara hasta la casa de ella ubicada en Playa Cabuyal. Por eso, pero entonces, ¿qué pasó con el contrato? O sea, no se pudo hacer. Y desde entonces, todo el consejo pasado, hubo una serie de irregularidades hechas por esta gente que era simpatizante de los Román Ocampo. Y durante este consejo, que ahora va a terminar en el año 2010, se han dado muchas luchas y es solamente ahora, después de 4 años de lucha de la Asociación Prodefensa de Playa Cabuyal y de la gente de Liberia, que se logró en el Consejo anular el visado del plano y ordenar que se empiece con los procedimientos judiciales correspondientes para recuperar esa playa para el pueblo de Liberia. Don Ricardo, pero ustedes siguieron con la investigación. Sí, porque nosotros seguimos. O sea, ¿qué hicieron los regidores cuando ustedes expusieron todo esto? No, se salieron, no nos quisieron oír, se fueron. Nosotros no pudimos exponer delante de ellos porque ellos no querían oír nuestro dictamen, porque ya se habían enterado que era un dictamen desfavorable a la familia Román Ocampo y no pudimos exponerlo. Entonces se formó las Fuerzas Vivas de Liberia, de la gente que está muy inconforme, formaron un comité y nos pidieron que por favor, que si nosotros les podíamos ayudar, incluso sin costo alguno porque no tenían dinero, como hasta la fecha, nunca hemos cobrado ni un 5, años de estarlos ayudando y nunca hemos cobrado ni un 5, nos pidieron que por favor los asesoráramos y nosotros durante todos estos años, sí es cierto, los hemos asesorado porque... ¿Cuántos años? De como 4 años, sí, ¿verdad? 4 años. Y nunca les hemos pedido ni un 5, nunca les hemos dicho que tienen que contratarnos, nunca nada. A nosotros incluso no nos interesa que la municipalidad nos contrate, si quieren que contraten, pero a un abogado honesto. ¿Creen que se puede recuperar Playa Cabuyal? Por supuesto, porque hay infinidad de argumentos legales que en este programa, por lo corto, no hemos podido señalar, en que nosotros inclusive podemos demostrarle a cualquiera, al que quiera, todas las irregularidades que se han cometido para inscribir esa parte de la playa a nombre de la familia Román Ocampo. Son muchas las irregularidades, no una. Y han violado leyes y no solamente ha habido negligencia de la Procuraduría, ha habido negligencia de notarios que hicieron las cosas en una forma incorrecta, gracias a códigos notariales que nos permiten a los notarios hacer informaciones posesorias, hacer localizaciones de derechos, lo cual es gravísimo a cómo está la ética de los notarios hoy día, y sin embargo pueden hacer. Nosotros tenemos mucho que explicar ya técnicamente a un juez a tal punto que en cualquier momento en que nosotros estuviéramos frente a un juez contencioso administrativo, estamos seguros totalmente de que lo convenceríamos de que Playa Cabuyal es de Liberia y no de la familia Román Ocampo.
Muchas gracias a doña Guisa Pinchansky y a don Ricardo Harpotre por acompañarnos aquí en Puntos de Vista y a ustedes. Muchas Manténganse gracias. con Canal 15.